Bienvenidos a este tutorial sobre citas y referencias con Zotero 7. En esta sesión aprenderemos lo siguiente. 1. ¿Qué es Zotero 7? 2. Cómo instalar y configurar Zotero 7 y su complemento Zotero Connector. 3. La interfaz de Zotero 7. 4. Cómo agregar elementos a la biblioteca de Zotero 7. Y 5. Cómo insertar citas en Word y crear las referencias automáticamente. Iniciaremos mencionando que Zotero 7 es la versión más reciente del gestor de referencias bibliográficas Zotero, una herramienta de código abierto diseñada para recopilar, organizar, citar y compartir fuentes de información académica. Para la instalación de Zotero, desde su navegador debe escribir https://www.zotero.org y se debe mostrar este sitio. Dice Your Personal Research Assistant. Debajo encontraremos un botón rojo que dice Download. Hacemos un clic y tenemos dos opciones, Zotero 7 for Windows y Zotero Connector. Primero vamos a instalar Zotero 7 for Windows. Debajo hay un botón azul que dice Download 64 bits. Hacemos un clic. Nos pide elegir una carpeta donde se descargará el archivo ejecutable. En mi caso voy a seleccionar fuentes y le digo OK. Observen en la esquina superior derecha hay un icono donde se está realizando la descarga. Ya se culminó y lo ejecutamos. Se inicia con la extracción de los archivos. A continuación pregunta, ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Y le dicen que sí. Nos da la bienvenida, le decimos Next. Nos muestra dos tipos de configuración, lo dejamos con el valor por defecto estándar y le decimos Next. A continuación se muestra la ruta donde se va a hacer la instalación, lo dejan también por defecto y le dicen Install. En mi caso dice Upgrade porque yo ya lo tengo instalado. Y terminamos, hacen un clic en Finish. Zotero ya está instalado, probablemente va a aparecer la interfaz en blanco. En mi caso, como ya soy usuario, aparece todos los elementos de mi biblioteca. Ahora regresamos a Zotero y vamos a hacer la instalación de Zotero Connector. Debajo encontraremos un botón que dice Install Chrome Connector. Hacemos un clic. En la parte derecha aparece un botón azul que debe decir añadir a Chrome. Hacen un clic, luego añadir extensión. En la parte superior derecha de su pantalla observen que debe aparecer un icono que dice extensiones. Cuando lo abren debe aparecer la lista de extensiones que tienen instalado. De preferencia ustedes deben tenerlo fijado Zotero Connector. En este caso si hacen un clic se desfija, otro clic se fija. A la izquierda de este botón extensiones ya aparece un botón que dice Save to Zotero. Este botón nos permitirá guardar todos los documentos que estamos revisando desde la web directamente a Zotero. Ahora vamos a verificar en Word si se ha instalado el complemento de Zotero. Observen ustedes que en el menú principal ya tenemos la opción que dice Zotero. Y estamos en condiciones de iniciar a elaborar un documento con citas y referencias. Iniciaremos la edición de un documento. Todas las referencias que utilizamos vamos a guardarlo en Zotero. Para crear una nueva colección, hacemos un clic en mi biblioteca. Encima hay un botón que dice nueva colección. Hacemos un clic y aparece esta ventana para asignarle un nombre. En este caso yo voy a asignarle el nombre de cambio climático. Y terminamos haciendo un clic en crear colección. Ya se ha creado la colección y todas las fuentes de información, todos los elementos que guardamos
van a aparecer en el panel central. Iniciaremos con la edición. El título del documento que vamos a editar se va a denominar Adaptación al cambio climático en el Perú. Este va a ser el título. Vamos a buscar información para construir varios párrafos. El primer párrafo lo vamos a construir en base a un libro que está en formato impreso. Y cada uno de los datos del libro vamos a tener que registrarlo en Zotero. Este es el libro. El título: Cambio climático, acuerdos y contradicciones. Vamos a buscar un texto. Por ejemplo, este texto es el que me interesa. Copio y lo voy a utilizar en Word. Entonces tengo que citarlo. Por lo tanto, tendré que registrar los datos de este libro, para lo cual me voy a Zotero y en la barra de herramientas voy a utilizar el primer botón que dice Nuevo elemento. Al hacer un clic se muestra una lista de diferentes fuentes de información. Por ejemplo, artículo de revista académica, artículo en conferencia, informe, libro, tesis, etc. En mi caso, es un libro. A la derecha ya podemos ver todos los datos que se podría ingresar, pero hay algunos que son fundamentales. Por ejemplo, el título. El título dice Cambio climático, acuerdos y contradicciones. Lo vamos a copiar directamente de esta segunda página. Seleccionamos Cambio climático, acuerdos y contradicciones. Copiamos. Lo vamos a pegar por aquí. A continuación nos pide el autor, apellido y nombre. Son 3 autores. La primera autora es Tania Chicaiza. Copiar. Y escribimos los apellidos y el nombre. Como son 3 autores, solamente hay una fila para el autor. A la derecha observen ustedes que hay 2 botones circulares. El primero con un signo menos dice borrar y el segundo con un signo más dice crear. Hacemos un clic en el botón crear y se ha agregado una nueva fila para el segundo autor. Seleccionamos los datos de la segunda autora y le decimos copiar. Nos vamos a Zotero y vamos a pegar el apellido y el nombre. Agregamos otra fila para el tercer autor. Seleccionamos los datos del tercer autor. Copiamos. Nos vamos a Zotero y pegamos. Otros datos importantes que podemos ingresar es la ciudad, Quito, la editorial Avia Yala. Copiamos y el año 2022. Vamos a registrarlo. Edición primera. Lugar Quito. Editorial Avia Yala. Fecha 2022. Y un dato importante también es el ISBN. Por aquí tenemos el ISBN. Seleccionamos. Copiamos. Y lo pegamos en Zotero. De ser posible, completar el resto de los datos.
Estamos bajo el supuesto de que se trata de un libro en formato impreso. Ahora, para citar esta fuente que acabamos de registrarlo en Zotero, nos vamos a Word y desde aquí vamos a escribir la cita. Dice, los acuerdos de cambio climático, de acuerdo a Chicaiza et al., es decir, y otros autores, porque son 3, encuentran su punto de origen en acciones promovidas por la ONU a partir de la década de los años 70 del siglo pasado. Y así sucesivamente, y al final debemos de hacer la inserción de la cita. ¿Cómo? En el menú principal de Word seleccionamos Zotero y vamos a ver una barra de 6 botones. El primero dice Add Edit Citation. En español sería agregar, editar citaciones. Y hacemos un clic. La primera vez que vamos a hacer una cita, debe mostrarnos una lista de diferentes estilos de citas. En este caso vamos a hacerlo con APA séptima edición. Y le digo OK. A continuación se muestra una barra de color rojo. Ustedes seleccionan en el lado izquierdo el símbolo Z y luego vista clásica. Y aquí tenemos la fuente que hemos registrado. Como quiera que ya he escrito el apellido de la autora, tengo que seleccionar este botón que dice omitir autor. Y le digo OK. Y solamente se va a agregar el año entre paréntesis. Estamos hablando de una cita narrativa. El segundo párrafo lo vamos a escribir a partir de otro libro. He buscado libros sobre cambio climático y he encontrado este que dice Cambio climático, selección, clasificación y diseño de medidas de adaptación. Aquí dice descargar PDF, lo vamos a descargar. Y aquí ya tengo descargado. De este libro me interesa este párrafo donde se hace una definición de lo que es el cambio climático. Hasta aquí. Lo voy a copiar y luego lo inserto en mi documento. Ahora, antes de citarlo, tengo que guardar esa fuente de información en Zotero. Pero lo vamos a guardar a partir de su ISBN. Vamos a buscar el ISBN y aquí está. Seleccionamos el ISBN, que es el número de identificación de todo libro, y le decimos copiar texto. Y la forma como vamos a agregar todos los datos a Zotero es de la siguiente forma. En la barra de herramientas vamos a elegir el segundo botón que dice añadir elementos por identificador. Hacemos un clic y en ese cuadro de texto pegamos el ISBN y pulsamos Enter. En ese momento se busca todos los datos del libro y ya tenemos creado ese elemento. En este caso se trata de Guido Aldana, el autor, y aquí a la derecha vemos todos los datos de este libro. A continuación, en el supuesto que ya está parafraseado este texto, vamos a insertar la cita. Se trata de una cita parentética. Nos ubicamos al final del texto y luego hacemos un clic en este botón Add Edit Citation, un clic en el botón Z, vista clásica, y seleccionamos Guido Aldana, cambio climático, selección, clasificación y diseño. Le decimos OK. Y ya se ha insertado la cita. Ahora vamos a construir otro párrafo a partir de varias fuentes de información. Por ejemplo, vamos a buscar un artículo en la base de datos Cielo. Nos ubicamos en este cuadro de texto y vamos a buscar artículos sobre cambio climático. Hemos encontrado 2.754 artículos. Bien, vamos a elegir el artículo Corredores biológicos en Costa Rica. Ya tenemos el artículo. A modo de ejemplo vamos a tomar un párrafo desde aquí hasta ecológica. Vamos a copiar. Nos vamos a Word y vamos a construir nuestro tercer párrafo. A continuación vamos a guardar esta fuente.
de información. Pero ahora lo vamos a hacer a través del DOI. El DOI es un identificador de objetos digitales y cada artículo tiene su propio identificador. Entonces vamos a copiar. Le decimos botón derecho, copiar. Nos vamos a Zotero. Y nuevamente vamos a hacer uso del segundo botón que dice añadir elemento por identificador. Insertamos el DOI, pulsamos Enter y ya tenemos todos los datos de este artículo registrado. Se trata de Sandoval, Murillo y Morera. Ahora vamos a copiar otro párrafo desde otro artículo. Nos vamos a la base de datos Science Direct y también vamos a buscar artículos sobre cambio climático. Y hemos encontrado 1700 documentos. De preferencia vamos a buscar aquel que dice Open Access. Hay varios documentos que podemos utilizar. Por ejemplo, este, que dice algunas implicaciones éticas y analíticas de la microfundamentación en la economía del cambio climático. Hacemos un clic. Y de este artículo, por ejemplo, vamos a copiar este primer párrafo. Seleccionamos, copiamos y lo pegamos en Word. Entonces los datos de esta fuente vamos a guardarlo en Zotero. Pero ya no lo vamos a hacer a través del DOI o copiando dato por dato en Zotero, sino ahora vamos a usar esa extensión que al inicio hemos instalado. Observen ustedes, en la parte superior derecha tenemos el botón Save to Zotero. Hacemos un clic y todos los datos del artículo ya se han guardado en Zotero. Recordemos que se trata de Carlos López. Vamos a buscarlo, nos vamos a Zotero y aquí está todos los datos de López Morales. Se trata de un artículo de revista académica. El título dice algunas implicaciones éticas y analíticas de la microfundamentación en la economía del cambio climático. Pero todavía no lo voy a citar porque vamos a agregar otro contenido a partir de otro artículo que días atrás yo he descargado. Tiene como título Cambio climático de precipitaciones y temperaturas en el periodo 1986-2017 en los Andes tropicales. Y de este artículo me interesa este texto. Voy a copiar, me voy a Word y lo voy a pegar. Ahora, los datos de esta tercera fuente utilizada para construir este párrafo tenemos que guardarlo. Pero al tenerlo como un archivo, puedo hacer lo siguiente. Me voy al explorador de Windows, tomo el archivo y lo suelto en Zotero. Y así ya se crea esta fuente de información y aquí tengo todos los datos. Se trata del artículo de Sierra, Herrera et al. Entonces, para construir este párrafo yo he necesitado 3 fuentes de información y a continuación vamos a insertar la cita. Nos ubicamos al final. Vamos a decirle Add Edit Citation. Clic en Z, clic en Vista Clásica. Y esta es la primera fuente, Guido Aldana, López y Sierra. Y para ingresar una cita basada en fuentes múltiples, vamos a hacer lo siguiente. En la parte inferior van a encontrar ustedes un botón que dice Fuentes múltiples. Y aquí tenemos que seleccionar las fuentes que han dado origen a ese último párrafo construido. Por ejemplo, hemos tomado de López, a la derecha hay una flecha a la derecha, hacemos un clic. También de Sandoval y de Sierra. Con la flecha a la izquierda ustedes podrían quitar de las fuentes de información seleccionadas. Y terminamos diciéndole OK. Se ha insertado una cita parentética y aquí tienen las 3 fuentes de información. Bien, ya hemos terminado el documento y para crear las referencias podemos escribir un título como referencias.
y luego seleccionamos el botón Add Edit Bibliography y ya tenemos las referencias insertadas en APA 7. Como pueden ver, está ordenada alfabéticamente, tienen sangría francesa, el año siempre va entre paréntesis. Son 5 fuentes de información que hemos utilizado y hemos escrito 3 párrafos. Para poder cambiar del estilo de citación, ustedes deben de hacer un clic en este botón que dice Document Preferences y eligen otro estilo de citación. Por ejemplo, Vancouver. Le dicen OK. Observen que las citas ahora son numéricas. Ya no aparece el apellido y el año del autor, sino aparece un número. Y en las referencias tenemos numerado. En el caso de APA 7 hemos visto que está ordenado alfabéticamente y no está numerado. El año va en segunda ubicación generalmente entre paréntesis y aquí no va entre paréntesis. El orden es de acuerdo al orden de citación. Entonces yo puedo ir cambiando así a cualquier otro estilo de ser necesario. Cualquier modificación que se quiera hacer en la cita se debe modificar en Zotero y luego cuando vuelven a Word ustedes le dicen refresh y se va a actualizar la información en el documento. Eso es todo respecto a este tutorial de Zotero 7 y nos encontramos en una próxima oportunidad.